Para aquellos que nos visitan por primera vez, hace unos meses que hemos venido exponiendo consecutivamente el libro de Daniel y recientemente comenzamos a estudiar la parte profética del libro, los capítulos 7 al 12. Esta sección es apocalíptica en su estilo, un género literario en el que abundan los símbolos y un lenguaje altamente figurado. Pero como la intención de Dios al darnos su palabra era revelarnos algo, no esconderlo, a menudo encontramos que en el mismo capítulo se nos provee la interpretación de estos símbolos y figuras, como vimos al estudiar el capítulo 7, que concluimos la semana pasada, y como veremos hoy al considerar la visión del capítulo 8. El contenido de esta visión no es difícil de interpretar. Primero, por la ayuda que el mismo capítulo nos provee, y en segundo lugar, porque los eventos principales que allí se profetizan ya se cumplieron. Un buen libro de historia universal será de gran ayuda para la comprensión de esta profecía. Pero es ahí precisamente donde radica la dificultad al enfrentarnos o al acercarnos al estudio del capítulo 8 de Daniel. En el pasado no muy lejano, a los estudiantes en las escuelas se les proveía una vista panorámica del desarrollo de la historia a través de los siglos. Pero en décadas recientes eso no parece tener la misma importancia. ¿Por qué? Porque el hombre moderno no ve coherencia alguna en los hechos de la historia, sino que considera cada segmento como un ente en sí mismo, separados de los demás. Si sacamos a Dios del panorama, perdemos el sentido de continuidad de la historia. Los eventos pierden conexión entre sí porque no forman parte de ningún plan. Y desde esa perspectiva, la historia universal es una pérdida de tiempo. Ya no se enseña en casi ninguna escuela historia universal. El pasado remoto para el hombre moderno no guarda relación alguna con lo que está pasando y lo que pasará. Pero los cristianos tenemos otro concepto de la historia. Nosotros creemos que los eventos individuales forman parte de un todo, que Dios está llevando a cabo un plan soberano y por lo tanto a los cristianos nos interesa sobremanera vislumbrar el desarrollo de ese plan a través de los siglos. Lo que vamos a ver hoy al estudiar el capítulo 8 de Daniel va más allá de profecías cumplidas. Más bien contemplaremos al Dios soberano conduciendo la historia humana hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Con esto en mente, pasemos a considerar la visión del capítulo 8 de Daniel, que dividiremos en tres partes y que vamos a estudiar como un todo en esta mañana. En primer lugar, veremos las circunstancias de esta visión. En segundo lugar, el relato e interpretación de esta visión. Y finalmente, la reacción personal de Daniel ante las cosas que se le revelaron en esta visión. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, las circunstancias de la visión. Versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión, no fue en sueños, como la del capítulo 7. Él vio esto estando despierto. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, es decir, la del capítulo 7. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Daniel nos dice que él recibió esta visión en el año tercero del reinado de Belsasar.
Cuando estudiamos el capítulo 5 de Daniel, vimos que Belsasar, hijo de Nabonido, ascendió al trono de Babilonia como corregente junto con su padre en el año 553 antes de Cristo. Así que Daniel tuvo esta visión entre el año 551-550. Como una nota para los niños que están aquí, las fechas de los eventos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo van disminuyendo con el paso del tiempo, no aumentando. Por eso, partiendo de la fecha en que Belsasar comenzó su reinado, los años se deben contar 553, 552, 551, 550, y así van los años hasta el año 0, cuando supuestamente Cristo nació. Y digo supuestamente porque sé que la mayoría entiende que hay un error en el calendario, pero el punto es que los años van descendiendo. A partir del nacimiento de Cristo, los años comienzan a contarse hacia adelante. 1, 2, 3, 4, y ahora estamos en el 2002. Por otra parte, Daniel nos dice que la visión ocurre en Susa, capital del reino en la provincia de Elam, al sur de la meseta del Irán. Y dice aquí que fue junto al río Ulai. Susa era una capital importante del imperio medo-persa. De hecho, los reyes solían pasar allí 3 meses al año por lo menos. La mayoría de los comentaristas opinan que Daniel no estaba físicamente en Elam, sino que los hechos que él vio en visión ocurrieron en ese lugar. ¿Y qué fue lo que Daniel vio en visión? Bueno, antes de responder esta pregunta, debemos recordar, hermanos, y esto es importante, que tanto en el capítulo 2 de Daniel, en la visión de Nabucodonosor, como en el capítulo 7 que estudiamos hace unos domingos, encontramos un panorama de los gobiernos humanos que habrían de regir el mundo, que habrían de surgir en el mundo a partir de entonces y hasta el fin de los tiempos. Lo que tenemos en el capítulo 8 es una parte de ese panorama vista con más detalles. Para aquellos que bregan con computadoras, imaginemos que estamos delante de una computadora y que tenemos abierto en la pantalla el panorama de los gobiernos humanos, el que Nabucodonosor vio en sueños en el capítulo 2, el que Daniel contempló en el capítulo 7. ¿Qué es lo que Daniel hace en el capítulo 7? Que toma el mouse y con un clic amplía algunos de los detalles, abre una ventana que amplía algunos de los detalles de la visión que Nabucodonosor vio en el capítulo 2. En el capítulo 8 volvemos con el mouse y hacemos un clic en alguna de las ventanas que él ya abrió en el capítulo 7 para verlo todavía con más detalles. ¿Captan la idea? Estos 3 capítulos, el 2, el 7, el 8, no son idénticos, pero son paralelos. Podemos decir que poseen un paralelismo progresivo. El capítulo 7 amplía algunos detalles que aparecen en el capítulo 2. Y el capítulo 8 amplía algunos detalles que ya fueron ampliados en el capítulo 7. Habiendo aclarado esto, pasemos ahora a nuestro segundo encabezado, el relato e interpretación de la visión. Esta segunda visión de Daniel contiene 3 escenas principales. Y en cada una de ellas encontramos una figura preponderante. En la primera, un carnero. En la segunda, un macho cabrío. Y en la tercera, un cuerno pequeño. Lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cada una de estas escenas. Y de inmediato vamos a ir al pasaje para ver la interpretación que el mismo capítulo nos provee. Veamos la primera escena. La escena del carnero. Versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, no eran más
uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. La primera figura que aparece en la visión es un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, al que ninguna bestia, dice Daniel, podía resistir, y quería con sus cuernos al poniente, al oeste, al norte y al sur. A partir del versículo 15, un ángel viene en auxilio de Daniel para darle entendimiento de la visión. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, un ángel. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Hay solo dos ángeles en la Biblia que son señalados por nombre, Gabriel y Miguel, y los dos aparecen en el libro de Daniel. Gabriel es el ángel que Dios envió a María para anunciarle el nacimiento milagroso de Jesús en Lucas capítulo 1 versículo 26. Seguimos leyendo. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra. Por eso yo les decía al principio que Daniel no tuvo esta visión estando dormido, él estaba despierto, se durmió después. Y era tal la presión que Daniel sentía viendo esto, que cayó rendido. Pero el ángel le despierta, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El mismo ángel interpreta la visión. Este carnero son los reyes de Media y de Persia. En el año 550 antes de Cristo, y voy a dar muchos datos históricos, hermanos. En el año 550 antes de Cristo, probablemente unos meses después de que Daniel tuviera esta visión, Ciro el Grande asciende al trono de Persia y toma el control de Media, algo que Isaías había profetizado unos 150 años antes de que esto ocurriera. Si quieren pueden buscar luego en su casa Isaías capítulo 44 al final e Isaías capítulo 45 al principio. Y van a ver que allí Isaías profetiza la ascendencia de Ciro con nombre. Van a ser un rey que se llamará Ciro, así mismo, 150 años antes de que pasara. Esa unión de los medos y los persas creó un ejército poderoso que más tarde conquistó territorios hacia el oeste, hacia el poniente, donde estaba Babilonia, Siria y Asia Menor, hacia el norte, Armenia, y hacia el sur, Egipto y Etiopía, exactamente como Daniel lo contempló en la visión. Ningún ejército pudo frenar el avance de los medopersas. Capítulo 4 a la mitad. Dice: ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Los medo-persas a partir de entonces se mantuvieron en la supremacía del poder mundial hasta 200 años más tarde. Duraron en el poder, en la supremacía absoluta del mundo durante 200 años, hasta que hizo su aparición la segunda figura importante de la visión de Daniel, un macho cabrío. Versículos 5 al 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él.
lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, no la bestia, sino el cuerno notable, fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Nada complicado porque el mismo capítulo lo interpreta, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, el primero de los reyes de ese reino. Lo interesante es que, como yo decía hace unos domingos atrás, cuando Daniel profetizó eso, el reino de Grecia ni existía. Grecia era un montón de ciudades-estados independientes entre sí, hasta que llega este macho cabrío y su rey primero, que es Alejandro el Grande, el primer rey, hijo de Filipo II, quien llega al trono de Macedonia con apenas 20 años de edad en el año 336 antes de Cristo. En apenas 11 años, Alejandro conquistó el mundo entero conocido de aquel entonces. Por eso es que Daniel nos dice que este macho cabrío corría sin tocar tierra, rápidamente. Y en el capítulo 7 para referirse a Alejandro, usa la figura de un leopardo con alas de aves en sus espaldas. Las hazañas militares de Alejandro fueron sorprendentes. En el año 334 derrotó a los persas por primera vez en la batalla del río Gránico. Unos años más tarde vence a Darío III en la batalla de Isos. Y en el año 331 aplastó por completo al grueso de las fuerzas medopersas en la famosa batalla de Gaugamela. De ahí en adelante, Alejandro ya era dueño del mundo. Y eso fue lo que Daniel contempló en visión 200 años antes de que sucediera. Dice que cuando ese macho cabrío se enfrenta al carnero, el carnero fue pisoteado por él. Alejandro era tan genial que cuando él vio el grueso de las fuerzas medopersas, que eran inmensas, mucho más que las de él, estratégicamente fue moviendo a los medopersas en la batalla de Gaugamela a un estrecho donde los persas no podían entrar todos juntos, y lo fue eliminando poco a poco. Era un genio militar. Pero ya Daniel lo había dicho 200 años antes. Pero algo sucedió que detuvo el avance de este macho cabrío. Dice en el versículo 8 que cuando se encontraba en el cenit de su grandeza, este gran cuerno fue quebrado. Versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. No la bestia continuó viva, pero el cuerno grande, Alejandro de manera particular, fue quebrado. Alejandro el Grande muere repentinamente en el año 323 antes de Cristo, teniendo apenas 33 años de edad, en su mayor fuerza. Solo como una nota al margen, es importante notar que Alejandro no murió en batalla, ni asesinado. Murió a causa de sus excesos, sobre todo en el comer y en el beber. El hombre a quien nadie podía resistir en la guerra no pudo vencer sus propios apetitos. Por eso dice en Proverbios capítulo 25, versículo 28, que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Eso es un hombre como una ciudad derribada y sin muros. En aquel tiempo las murallas defendían la ciudad. Un hombre que no tiene dominio propio es una ciudad sin protección, sin murallas. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Alejandro sabía cómo tomar una ciudad y someterla, pero no sabía cómo enseñorearse de su espíritu. Este hombre no tenía dominio propio. Amados hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender es a controlar nuestros impulsos y deseos. Se puede ser tan capaz e inteligente como Alejandro,
tener el mismo coraje y las mismas oportunidades para hacer hazañas grandiosas, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Pero si no tenemos dominio propio, tarde o temprano nuestra vida se irá a pique. Si hay algo que necesitamos cultivar es el dominio propio. Si hay una virtud de carácter que debemos procurar desarrollar en nuestros hijos, es la determinación de vivir por principios, no por impulsos y deseos. Alejandro era grande como militar, como hombre era un enano, era un pigmeo, un hombre débil de carácter, y sus apetitos acabaron con él. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con ese imperio glorioso que él fundó? Daniel lo revela también. Hermano, yo no sé ustedes, pero a mí me fascina estudiar este capítulo. Qué grande es la palabra de Dios y cuán inexcusable será la incredulidad de los impíos en aquel día, porque Dios ha hablado y es obvio que ha hablado. Cuán grandiosa es la Biblia, hermanos. Cuán grandiosa. ¿Qué pasó con ese vasto imperio que fundó Alejandro? Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa esto? Daniel lo dice, versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, de los griegos, aunque no con la fuerza de él. Tan pronto muere Alejandro, sus 4 generales más prominentes se dividieron el imperio. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo se quedó con Egipto y Palestina. Una nota adicional es que la famosa Cleopatra es de la dinastía ptolomaica en Egipto. Ella era descendiente de Ptolomeo. Ptolomeo 12 o algo, ahora no recuerdo. Pero el asunto es que Cleopatra viene de allí. Luego está Lisímaco, que se quedó con Tracia y una gran parte del Asia Menor, y Seleuco, que se quedó con Siria y una gran parte del Medio Oriente. Todos estos hechos se cumplieron literalmente, tal como Daniel lo contempló en su visión, 200 años antes de que ocurrieran. Pero la profecía no concluye aquí. Todavía tenemos una tercera escena, que es a la que Daniel le pone más atención, y veremos ahora por qué, que tiene como figura principal un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Versículo 9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? La Biblia también lo revela. Es una visión muy simple, muy sencilla. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, es decir, de estos 4 generales que hemos citado ya y sus dinastías, al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará abierta arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel contempla un rey que surge de ese reino griego dividido, y más particularmente de uno de esos 4 generales en los que se repartió el imperio, y al cual Daniel identifica aquí como un cuerno pequeño. La opinión prácticamente universal entre los estudiosos de las Escrituras, aquí no hay controversia, es que ese personaje no puede ser otro que Antíoco IV, descendiente de Seleuco, el que se repartió Siria y Asia Menor, y el Oriente Medio, y quien reinó en Siria entre los años 175 a.C. al 163. Daniel resalta 3 características de este cuerno pequeño que nos ayudan en su identificación. En primer lugar, lo describe como un hombre arrogante. Arrogante, dice en el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y en el versículo 23, dice que se levantará un rey altivo de rostro, un hombre a quien la soberbia lo corona. Bueno, Antíoco se hizo llamar a sí mismo Theos Epífanes, que significa en griego el Dios manifestado, porque él decía ser la encarnación de Zeus, el presidente de los dioses del Olimpo. Aunque algunos le llamaban en secreto, en vez de Antíoco Epífanes, le llamaban Antíoco Epímanes, que en griego significa el loco. Era un individuo medio trastornado. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 9, en el versículo 10, se nos dice que era tal la soberbia de este hombre que creía poder coger el cielo con sus manos. Pastor, escúcheme, yo no tengo en mi Biblia segunda Macabeos, ni yo tampoco. Los libros de Macabeos no son inspirados por Dios, pero como crónicas históricas son excelentes, y de hecho vamos a recurrir continuamente a ellos en el día de hoy. Son excelentes para conocer con detalles los hechos gloriosos del pueblo de Israel durante los días de Antíoco Epífanes. Estos libros relatan la historia de Judas Macabeo, por eso su nombre, Judas Macabeo y sus descendientes, quienes lucharon contra Antíoco para preservar la verdadera religión del pueblo de Israel. La importancia de estas obras es que fueron escritas muy cerca de los eventos que narran, y por eso ese es un documento histórico tan importante. En segundo lugar, Daniel resalta en su profecía el odio de Antíoco contra Dios y su horrible persecución contra el pueblo de Dios. Dice en el versículo 9, y de uno de ellos, de Seleuco, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur. Lo primero que hizo Antíoco cuando tomó el poder fue tratar de atacar a Egipto en el sur para tomar el territorio de los Ptolomeos. El problema es que cuando llegó allí, encontró que ya Roma tenía un protectorado sobre Egipto. Y un amigo de él, que él había conocido en Roma, era quien estaba al mando de aquella situación. Cuando Antíoco llegó, le tendió la mano, y el individuo le dijo, no, antes que nada, yo quiero que tú sepas que esto le pertenece a Roma, que ya estaba comenzando a ascender en el poder mundial. Todavía Roma no era Roma, pero ya estaba comenzando a hacerlo. Y cuenta la historia que Antíoco le dice, bueno, déjame pensar si yo me voy a ir de aquí o no. Y dice que este general romano le trazó un círculo con una vara alrededor de él, y le dijo, toma la decisión antes de salir de ese círculo. Antíoco se dio cuenta que no podía con este ejército. Se fue de Egipto bien molesto. ¿Y para dónde cogió? Para Palestina. Lo mismo que dice aquí.
Dice, creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, Canaán, la tierra de Israel. En el año 168 antes de Cristo es cuando Antíoco marcha hacia Egipto. Al no poder hacer nada allí, embiste Jerusalén en el año 171 antes de Cristo. Una vez allí, Antíoco destruyó la muralla de la ciudad, profanó el templo de Jerusalén, colocando allí una imagen de Zeus en el lugar santísimo del templo, y sacrificó un cerdo en el altar. Luego ordenó que cesaran las ofrendas que se ofrecían en el templo, destruyó el altar del sacrificio y mandó matar a miles de judíos. Dice la historia que mató unos 20,000. Eso es exactamente lo que Daniel profetiza en los versículos 10 al 12. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por 3 años y medio no se pudo hacer sacrificios en el templo. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y la pisoteó. Y en el versículo 24 dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La tercera característica que Daniel resalta en el texto es la astucia para engañar del cuerno pequeño, versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y más abajo dice, sin aviso destruirá a muchos. La idea que el texto da es la del hombre que viene con palabras lisonjeras, te hace bajar la guardia, y cuando tú estás indefenso te ataca sin piedad. Y una vez más es impresionante cómo se cumplieron estas palabras 360 años después de la profecía. 360 años después. Dice en Primera Macabeos, y lo cito porque si alguno tiene una versión católica puede buscarlo en sus casas. En Primera Macabeos capítulo 1 versículo 20 dice: pasado 2 años, envió el rey al jefe de los tributos a las ciudades de Judá y a Jerusalén con numerosas tropas. Esto no es profecía, esto es historia, esto fue lo que pasó. Y con falsía les habló palabras de paz en las que ellos creyeron. Pero de repente se arrojó sobre la ciudad, causando en ella gran estrago y haciendo perecer a muchos del pueblo de Israel. Fue un periodo terrible para los judíos, quienes sufrieron una de las persecuciones más violentas de toda su historia. Ahora hay un detalle en esta profecía que fácilmente podemos pasar por alto. ¿Por qué permitió Dios que algo como eso ocurriera con su pueblo? Y mis queridos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la respuesta a esta pregunta debe ponernos a temblar. ¿Saben por qué? Por causa de la mundanalidad generalizada de Israel en aquellos días. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con papa. La palabra prevaricación allí podemos traducir la apostasía. A causa de la apostasía. Y en el versículo 23 dice: al fin del reinado de estos, es decir, de los 4 generales que hablamos ya, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
Dios usó el surgimiento de Antíoco Epífanes como un instrumento de castigo para su pueblo, que masivamente había comenzado a asumir las costumbres paganas de los griegos. Israel había entrado en un proceso de adaptación del estilo de vida de aquellas naciones gentiles y estaba perdiendo a pasos agigantados aquellos rasgos que lo distinguían de todas las naciones de la tierra. Y hermanos, Dios castigó severamente a su pueblo por su mundanalidad. Y una vez más, debemos recurrir a Macabeos. Dice en primera Macabeos 1:11, y el historiador está hablando allí del surgimiento de Antíoco Epífanes, en el versículo 11, y en el 12, de inmediato conecta el surgimiento de este impío, de este rey malvado, con la apostasía y mundanalidad del pueblo de Israel. Cito primera Macabeos. Salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que persuadieron al pueblo diciendo: ¡Ea, hagamos alianza con las naciones vecinas! Pues desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido tantos males, y a muchos les parecieron bien semejantes discursos. Hermano, cuando en la iglesia comienzan a surgir personas, tú sabes que los pastores son muy estrictos. Tú sabes que aquí lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, lo que vamos a planificar, eso es una levadura maldita que leuda al pueblo de Dios. ¿Cómo surgió esta apostasía? Porque algunos mundanos en Israel comenzaron a decir: nosotros somos demasiado distintos. Y dice Macabeos, a muchos les parecieron bien semejantes discursos. Algunos del pueblo se ofrecieron a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las instituciones de los gentiles. Comenzaron a crear en Israel cosas como los gentiles tenían. ¿Cómo qué cosa? Dice, en virtud de esto, levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos, abandonaron la alianza santa, haciendo causa común con los gentiles, y se vendieron al mal. Pastor, ¿y qué tienen de malo los gimnasios? Es que los gimnasios en aquellos días no simplemente eran lugares para hacer ejercicios físicos. Era práctica común participar de las competencias atléticas completamente desnudos. Por eso se llama gimnasio, porque viene del griego gumné, que significa desnudez. Estos lugares promovían abiertamente la inmoralidad. Y cuenta la historia que algunos sacerdotes en el templo oficiaban rápido los sacrificios para llegar a las competencias atléticas a tiempo. Vamos rápido que ya va a comenzar el juego de atletismo. De paso, lo que sucede en algunas iglesias, tristemente hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, donde en algunas iglesias no se celebra el culto de la tarde cuando es tiempo de Super Bowl, para que los hermanos vayan tranquilos al estadio. Y así comenzaron a adoptar muchas otras costumbres que eran abominables a los ojos de Dios. Mis amados hermanos, fueron cosas como estas las que atrajeron sobre el pueblo el desagrado de Dios, tal como Daniel profetizó 360 años antes de que sucediera. Y aquí hay una lección de suprema importancia para los creyentes de todas las épocas. Mis hermanos, nuestro Dios no es indiferente a la mundanalidad de aquellos que profesan la fe. Cuando comienzan a adoptar el estilo de vida del mundo, a hacerse cada vez más parecidos a los que no temen a Dios, ni tienen interés alguno en hacer su voluntad, Dios actúa. Él no es indiferente. Por eso dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo de uno que profesa ser cristiano es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice Santiago, que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nuestro Dios es un esposo celoso. Nuestro Dios no permite que los suyos comiencen a coquetear con el mundo en la forma como visten, en la forma como se mueven, en los lugares que visitan. Nuestro Dios no lo permite. Él es un Dios celoso, y cuando su pueblo comienza a parecerse al mundo, Él actúa. No se puede pretender estar del lado de Dios cuando nos apropiamos al mismo tiempo de los valores del mundo, las metas del mundo, el estilo de vida del mundo, cuando nos hacemos cada vez más parecidos al mundo. No se puede. El que hace eso se está colocando a sí mismo en el bando de aquellos que son enemigos de Dios. Nuestro Dios es paciente, hermanos, y lleno de misericordia, tardo para la ira, pero su paciencia tiene un límite. Por eso es que dice en el versículo 23, cuando las transgresiones llegaron al colmo, Dios levantó a Antíoco Epífanes. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿cuántos Antíocos Epífanes tendrá Dios que levantar en la vida de algunos para castigar su mundanalidad? Cuando el pueblo de Dios comienza a identificarse con el mundo y la apostasía es obvia y franca, eso atrae como un imán el castigo de Dios. Eso fue lo que ocurrió en los días de Antíoco Epífanes con el pueblo de Israel. ¿Fue este rey malvado responsable de sus acciones? Sí. Pero Dios no se lo impidió, como un castigo para su pueblo infiel. Como un castigo para su pueblo infiel. Mis amados hermanos, puede ser que llegue el día en que por la mundanalidad de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Dios retire su candelero de este lugar. Sí, puede ser. Puede ser. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, tú darás cuenta a Dios por eso, por haber contribuido a la destrucción de esta iglesia. Esto no es un juego. Hay que ver cómo las personas coquetean con el mundo. ¿Y qué tiene esto de malo? ¿Y qué tiene esto de malo? ¿Y qué tiene de malo? No, mi hermano, la pregunta es, ¿qué tiene de bueno? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene de bueno? ¿Y cuánto tiempo habría de durar esta situación tan terrible? Dios es tan misericordioso que le pone fin. Dice en el versículo 13 que Daniel oyó a dos santos que hablaban, y alguien preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando nosotros comparamos este versículo con Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que era usual en aquellos días esa expresión tarde y mañana para designar un día de 24 horas. La opresión de Antíoco sobre Israel tenía una duración marcada de antemano por el Dios soberano, 2300 tardes y mañanas, lo que es igual a 6 años y 4 meses aproximadamente. Ese fue el tiempo de duración de las atrocidades de Antíoco, que comenzó a oprimir a Israel en el año 171 antes de Cristo, y termina la opresión con la revuelta de Judas Macabeo en el año 165 antes de Cristo. De paso, solo como una nota aquí,
el templo fue restaurado, los sacrificios también, el 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. Y es por eso que aún hasta el día de hoy, y a partir de ese momento, los judíos celebran el 25 de diciembre la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, porque en esos días ellos prenden velas y lámparas en las casas. El mismo día que otros están celebrando el nacimiento de su Mesías, ellos están celebrando la limpieza del templo en el año 165 antes de Cristo, en la fiesta de Hanukkah. Poco tiempo después, Antíoco Epífanes murió, y tal como Daniel profetizó, murió de una enfermedad extraña cuando regresaba de Siria. Literalmente dice en el libro de Macabeos que Antíoco enfermó y se pudrió de la cabeza hasta los pies. Dice que la gente no podía estar ni cerca del cadáver por el hedor. Eso es exactamente lo que dijo Daniel, versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No morirá en batalla, no morirá asesinado. No, Dios mismo lo mató. Esta profecía se cumplió punto por punto, tal como Daniel lo contempló en visión, más de 360 años antes. Un comentario antes de pasar al último punto que veremos muy brevemente. En este capítulo, Daniel usa la figura de un cuerno pequeño para referirse a Antíoco Epífanes. La misma figura que usó en el capítulo 7 para referirse al anticristo que vendrá. Y es que Antíoco Epífanes es un precursor del anticristo, un prototipo en menor escala de lo que ha de ser aquel hombre de pecado que surgirá en el mundo previo a la venida del Señor. Noten las similitudes. Ambos personajes son soberbios y blasfemos. Ya vimos de Antíoco, en Daniel capítulo 7, versículo 8, se dice del anticristo: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y en el versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo. Y si van luego, no tenemos tiempo aquí, a Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6, verá que Juan, hablando de esa bestia que vendrá, dice exactamente lo mismo. Tenía una boca que hablaba grandes cosas. Ambos personajes persiguen con saña al pueblo de Dios. Ya lo vimos en Antíoco. En el capítulo 7, versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ambos personajes usan el engaño para lograr sus fines. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, hablando del anticristo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Tanto en un caso como el otro, previo a la manifestación de ellos, se levanta en el pueblo de Dios profesante una gran apostasía. Ya lo vimos en Antíoco, pero escribiendo a los tesalonicenses que esperaban la segunda venida del Señor como si iba a ocurrir inmediatamente, dice Pablo, que nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ambos casos, apostasía, surgimiento de Antíoco; apostasía, surgimiento del anticristo. Y finalmente, en ambos casos, ambos mueren por la mano directa de Dios. Antíoco, no por mano humana. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, dice: aquel inicuo a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca en su venida.
¿Ven la similitud? Por eso, algunos llaman a Antíoco Epífanes el anticristo del Antiguo Testamento. Juan dirá más adelante, en el mundo han surgido muchos anticristos, pero este es el prototipo de aquel anticristo. La similitud entre ambos personajes es sorprendente. Y es por eso que Daniel los identifica con la misma figura, un cuerno pequeño. Hasta aquí el relato y su interpretación. ¿Ven que no era una profecía difícil? Porque el mismo capítulo lo interpreta. Veamos ahora muy brevemente la reacción de Daniel ante la visión. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Hermanos, este hombre vio todo eso, despierto, viéndolo como en una película en visión. No estaba dormido. Quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Yo le decía a alguien en estos días en mi clase de escuela dominical, si hay cosas de la Biblia que tú no entiendes, no te preocupes, estás en buena compañía. Daniel tampoco lo entendió. Nosotros ahora podemos verlo más claro porque ya esas cosas pasaron. ¿Qué aprendemos de esta reacción de Daniel? Dos cosas. Una vez más, nosotros vemos a Daniel aquí preocupado por el futuro del pueblo de Dios. Un ángel le había hecho saber expresamente que estas cosas ocurrirían muchos años después de él. Dice en el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Del fin de qué? El fin de la persecución de Antíoco sobre el pueblo de Israel, el fin de esa tribulación que vendría sobre los judíos. Y en el versículo 26 al final dice, esta visión es para muchos días. Hermanos, Daniel sabía que él no pasaría por esa situación. Él lo sabía ya. Pero aún así se turbó hasta el punto de enfermarse incluso. Este hombre amaba al pueblo de Dios. Se identificaba con los sufrimientos del pueblo de Dios, aún por aquellos que vendrían en el futuro y que no lo tocarían a él. Y yo me pregunto, hermanos, ¿amamos nosotros así el pueblo de Dios? Nos identificamos con los sufrimientos del pueblo de Dios en otros lugares del planeta, sufrimiento que nosotros no estamos padeciendo. ¿Estamos nosotros preocupados por el futuro de la iglesia? Daniel estaba preocupado por el futuro del reino de Dios. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora para dejar una herencia piadosa a la próxima generación de cristianos que vendrá después de nosotros? ¿Estamos nosotros criando a nuestros hijos con esa conciencia? Mi hermano, yo quiero que tú te preguntes, lo que tú haces con tus hijos, lo que tú le permites a tus hijos, ¿está desarrollando en ellos esa piedad que tú quieres ver en el futuro? Para que la próxima generación de cristianos que vendrá sea más piadosa, más celosa, más ardiente que la nuestra. ¿Estás tú preocupado por el futuro del reino de Dios? ¿O estamos amoldándonos al mundo de tal manera que juicio de Dios podría venir sobre esta iglesia en el futuro por causa de la mundanalidad franca y abierta de muchos que están aquí, que dicen ser cristianos, que son miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo? Eso es una pregunta que tú te debes hacer, mi hermano, porque todas las cosas comienzan con un poquito. Todo comienza con un poquito. Por eso decía Séneca, por más largo que sea un camino, siempre hay que dar un primer paso. ¿Dónde estará Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo dentro de 25 años a juzgar por la conducta tuya, mi hermano? ¿Cómo será? A juzgar por la manera como tú estás levantando a tus hijos.
¿Cómo será Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo dentro de 25 años? Tú tienes que responder esa pregunta con honestidad delante de Dios en esta mañana. Daniel estaba preocupado por eso. Y Cristo le dijo claramente a la iglesia de Éfeso: yo quitaré el candelero de este lugar si tú no te arrepientes. Y hermano, yo tengo la convicción de que en este lugar nosotros tenemos que arrepentirnos de algunas cosas. Nosotros tenemos que arrepentirnos de algunas cosas. Pero por otro lado, dice Daniel aquí en el versículo 27, y es un detalle que parece incidental, que después de un tiempo de convalecencia, él volvió a los negocios del rey. ¿Notaron eso? Cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Esta visión del futuro no llevó a Daniel a ser un escapista. Esta visión del futuro no llevó a Daniel a descuidar sus responsabilidades presentes. Si estamos a la espera de cosas grandiosas que Dios nos ha revelado en su palabra, de lo que nos aguarda al final del camino, pero mientras tanto comenzamos a dejar de lado las labores que tenemos que hacer en el presente, responsabilidades que tenemos en el presente, cada cual de acuerdo con su vocación, estamos desenfocados. Si estamos haciendo eso, estamos desenfocados. Cuando el estudio de las Escrituras nos lleva a descuidar nuestra responsabilidad como esposos, como padres, como miembros de una iglesia, como miembros de una sociedad, hay algo que no estamos enfocando bien. Hermanos, nosotros miramos hacia el futuro para cobrar ánimo en el presente y seguir corriendo la carrera, no para excusar nuestra irresponsabilidad. Ya Cristo vuelve, ¿y para qué voy a afanarme yo con todo esto? Esa no fue la mentalidad de Daniel, evidentemente. Y lo último que quiero señalar aquí, y ya con esto sí concluyo, es algo que salta a la vista en este pasaje. ¿Qué es? Que nuestro Dios es veraz y que la Biblia es su palabra. Si hay algo que salta a la vista aquí, es que nuestro Dios es veraz y la Biblia es su palabra. Este es un breve capítulo de un breve libro de la Biblia. Y cuántos detalles proféticos se revelan allí que se cumplieron punto por punto al pie de la letra. Mis hermanos, eso debe animarnos, porque las profecías que aún restan por cumplirse y que nos hablan del futuro glorioso del pueblo de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, se cumplirán también. Dios cumple sus promesas y Él ha prometido grandes cosas a su pueblo que podemos esperar con toda confianza, porque Dios es veraz y la Biblia es su palabra. Pero esto también debe llenar de temor a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y aún no se han convertido a Cristo para la salvación de sus almas, porque las advertencias de Dios se cumplirán también. Dios, nuestro Dios, es veraz cuando promete, pero Él es veraz cuando advierte. Y Él nos dice en su palabra que algún día todos nosotros compareceremos ante su tribunal para dar cuenta por nuestra vida, y que allí solo serán absueltos aquellos que se acogieron por fe a su misericordia, descansando en Cristo y solo en Él para el perdón de los pecados. Espero, mi amigo, que no hayas escuchado estas cosas hoy en vano. Que la veracidad de Dios en su palabra abra tus ojos a la necesidad que tienes de arreglar tus cuentas con Él aquí y ahora, mi amigo. No es mañana, es aquí y ahora. Y eso solo es posible por medio de Cristo, el Salvador de pecadores, que ofrece gratuitamente el don de la vida eterna para todos los que creen en Él. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.